Seguí informado. Seguí informado. Seguí con... Piensa, no parecería, pero piensa. No te lo tomes como El una ofensa. archivo de los medios. Pero no te alcanza a compensar. 20 y 20 de la noche en la República Argentina, 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el día de hoy apareció una noticia bastante llamativa porque desde el PRO ahora dicen que no debería existir más la Secretaría de Pensamiento Nacional. Está hablando de esta secretaría que encabeza Ricardo Foster, el integrante de Carta Abierta. Es llamativo, ¿no? Ya sugieren cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner y ahora quitar la Secretaría de Pensamiento Nacional. Y es por eso que estamos en comunicación con Ricardo Foster para que nos comente acerca de esta sensación que tiene de esta manifestación que ha hecho el macrismo con respecto a esta situación. Foster, ¿cómo le va? Saluda a Esteban Ocampo aquí de Archivo de los Medios. Bien, hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué le parece esta propuesta del macrismo de eliminar la Secretaría de Pensamiento Nacional que usted dirige? No me sorprende, porque el macrismo, en verdad, en la ciudad de Buenos Aires ha eliminado distintas experiencias de creación cultural, ha generado una desinversión fenomenal, no le ha dado la importancia que la cultura tiene, salvo cuando la ve como negocio, como mercancía, dentro de la lógica rentabilística con la que se suele mover. Entonces, que le interese llegar al gobierno, cosa bastante difícil, cerrar una secretaría como la que me ha tocado comandar, casi como que es una señal de distinción, ¿no? Es un reconocimiento a que desde el Ministerio de Cultura de la Nación y de la Secretaría se han hecho cosas importantes que son precisamente muy diferentes, yo diría que antagónicas respecto a la visión que tiene el PRO de la sociedad y de la cultura. No me sorprende, pero también hay una profunda ignorancia, porque estoy absolutamente seguro que Hernán Lombardi no tiene la más mínima idea de lo que hemos hecho a lo largo de un año y algunos meses desde que se creó la Secretaría. No supo de nuestro foro de emancipación e igualdad, no supo de los foros hacia la nueva independencia que recorrieron el país de norte a sur y de este a oeste, no supo de las diversas actividades que recorrieron el cine, la literatura, la música, la plástica, que lo vincularon con las grandes tradiciones políticas, ideológicas, no supo de los tomos de manifiestos políticos argentinos donde un grupo de historiadores trabajó sobre la totalidad de las grandes tradiciones político-ideológicas de nuestro país, no supo que vinieron a Buenos Aires referentes intelectuales y políticos de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, de un calibre y un conocimiento internacional enorme. Todo eso no lo sabe porque en el fondo tiene una visión muy ignorante de la realidad cultural de nuestro país. Así que si tiene ganas de cerrar la Secretaría, si la democracia y los votos lo ayudan, bueno, será cuestión de lo que llegue o no a ser Lombardi o el PRO, o Macri o quien sea, ¿no? Lombardi lo que decía era, ¿quién puede decir que un pensamiento sea nacional? ¿No? Hacía una crítica esta mañana en Radio Mitre, cuestionando la Secretaría de Pensamiento Nacional. Yo creo que hay gente todavía que se pregunta, ¿para qué sirve la Secretaría de Pensamiento Nacional? Al poco tiempo de haberse... Primero habría que decir que también, ¿no? Le diría a Lombardi que plantea una discusión seria, que se hubiera tomado la molestia, al menos, digo, si le interesa un debate, de haber leído o escuchado lo que he dicho desde que se creó la Secretaría, que es para mí un debate sobre lo nacional, qué es lo nacional en un mundo global como el nuestro, cómo se conforma eso que llamamos la tradición nacional a partir de las diversas nutrientes que le han dado forma a nuestra compleja trama como país, que allí hay una confluencia, una diversidad, una tensión que ha generado también nuestro lenguaje, nuestra diversidad cultural, pero evidentemente lo que le atrae en este momento a alguien como Lombardi, en un momento electoral, es la pura espectacularización, decir algo que para algunos cae bien, así como dijeron que la Secretaría iba a ser una especie de comisariato político, que era una mezcla de Orwell, de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Franco.
toda esa cosa que está más cerca de la descalificación de la injuria o de la ignorancia, porque si alguien simplemente se ocupase de ver qué ha hecho la Secretaría, qué he hecho yo, qué he enseñado, qué he publicado, etcétera, etcétera, por lo menos discutiría desde otro lugar. Me parece que ahí no hay discusión, lo que hay es sensacionalismo barato, pueril, y en el fondo ignorancia, lamentablemente ignorancia, porque está muy bien discutir ideas, discutir diferencias, distintas concepciones de la sociedad, pero no bajo la lógica de la palabra fácil, del eslogan publicitario formateado en una agencia que lo único que quiere es reducir la política a una mercancía más. Y me parece que Lombardi actuó bajo esa lógica. Este domingo se vota, hay un cambio rotundo en esta elección que se va a realizar este 25 de octubre porque no hay posibilidad de reelección y son todos candidatos nuevos prácticamente. Digo, ¿cuál es la sensación que tiene usted con respecto a este domingo? A ver, la sensación es que está concluyendo un gobierno decisivo para la historia argentina, como ha sido el gobierno de Cristina Kirchner, que a su vez heredó el gobierno de Néstor Kirchner, que ha revalidado democráticamente su proyecto y que ha logrado sacar al país de una decadencia brutal en la que estuvo a lo largo de muchísimo tiempo y que ha generado transformaciones que básicamente han mejorado la vida de los sectores más humildes de nuestro país. Se abre una nueva etapa, por supuesto. Yo creo que esa etapa estará bajo el signo del triunfo del Frente para la Victoria, y como toda nueva etapa tendrá que revalidar, tendrá que encontrar sus caminos, tendrá que ver cómo continúa con lo mejor de lo hecho hasta ahora, en un escenario internacional extremadamente difícil, en un escenario regional también complicado, pero creo que hay una base de sustentación a través de lo construido estos años que es muy importante. ¿Se espera que en el 2017 o 2019 vuelva Cristina con algún rol más activo dentro de la política? Porque en algún momento se escuchó decir que podía llegar a ser Scioli un presidente de transición, luego, lo dijo Estela de Carlotto, luego ella dijo que la malinterpretaron, pero en definitiva algunos quizás sueñan con la posibilidad de que Cristina vuelva en el 2019. ¿Ustedes esto lo avalan? A ver, Cristina no se va a ir a ningún lado. Cristina es una persona con enorme responsabilidad política, histórica. Ella decidirá los pasos a seguir, si su lugar es en la política latinoamericana, si su lugar es en consolidar una fuerza política que ha crecido y se ha expandido estos últimos años. La verdad es que es una dirigente de una enorme envergadura como para que uno haga especulaciones. Lo cierto es que el candidato del Frente para la Victoria es Daniel Scioli, junto con Carlos Zanini, y que de ganar las elecciones en un sistema presidencialista como el argentino, será la fórmula Scioli-Zanini la que gobierne el país por los 4 años que la Constitución le da, y después se verá si habrá o no continuidad de esa fórmula o la historia argentina plantea otras cosas. Yo no soy profeta, no miro el futuro lejano, más bien estoy tratando de pensar estos días que ya de por sí son días con muchos desafíos, con muchas demandas, donde hay que abusar el ingenio para impedir que el arrollador avance de políticas neoliberales en otras partes del mundo llegue a nuestras orillas para que volvamos a sufrir lo que ya sufrimos en las décadas finales del siglo pasado. Entonces me parece que hay que mirar el presente, y el presente hoy se llama 25 de octubre, falta muy pocos días para que se dirima una elección clave para la vida de los argentinos, porque esto hay que decirlo, los otros dos candidatos, Macri y Massa, representan la restauración en la Argentina. Massa directamente con su locura de introducir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, siguiendo ejemplos terribles, ejemplos espantosos como los de México y Colombia, teniendo a la DEA estadounidense como el supremo ejemplo del bien. Me parece que está mostrando efectivamente lo que esa derecha piensa en el país. El macrismo ya lo conocemos en la ciudad de Buenos Aires, conocemos su concepción patrimonialista, su abandono del espacio público, su abandono de la educación y la salud pública. El macrismo es lo que es un sector profundamente liberal que piensa en que es la economía de mercado la que regula la vida de la sociedad, y no es la sociedad a través de su fuerza, de su Estado, de sus actores los que condicionan al mercado. Bueno, esa es la visión que tienen.
Por eso se dirimen dos proyectos el 25 de octubre en Argentina. La continuidad bajo una nueva etapa de un proyecto que creo que tiene que ver con la mejor tradición de la distribución de la renta, del estado de bienestar en Argentina, como va a encarar el kirchnerismo, o una regresión ultraliberal en nuestro país, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Foster, integrante de Carta Abierta. ¿Y cómo lo ve? ¿Cómo vería un eventual gobierno de Scioli si gana el 25 de octubre o en el balotaje? ¿Cómo sería un gobierno de Scioli? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que Scioli es una persona muy inteligente, que en estos 12 años se ha formado políticamente a todos. Yo creo que es muy difícil imaginar que estos 12 años tan intensos no han tocado a cada uno de los que han asumido responsabilidades importantes, sobre todo en el interior de la experiencia del Frente para la Victoria. Y Scioli es uno de ellos. Él sabe que si gana la presidencia, llega en un momento en que la sociedad y sobre todo los trabajadores han reconquistado derechos que habían sido destruidos por el neoliberalismo de los 90, que hay sindicatos fuertes, que hay paritarias, que hay una sociedad activa, que hay nuevos derechos sociales y civiles que están allí, que han movilizado fuertemente a esta sociedad, que esta sociedad no es la sociedad casi destruida del final de la década de los 80, con una triple hiperinflación disponible para que se hiciera con ella cualquier cosa, como es lo que efectivamente se hizo a partir del menemismo y después de la Alianza, pero bien monitoreado por los grupos económicos concentrados, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Sabe que es un país desendeudado, que tiene un conflicto fundamental con los fondos buitres y que ha luchado muy duramente para defender la soberanía de los argentinos. Todo eso lo sabe Scioli y por lo tanto sabe que allí hay una herencia. Por supuesto, le pondrá su impronta, se encontrará con desafíos que tienen que ver con esta coyuntura y que tienen que ver también con cambios en la economía mundial, en la economía regional. Eso hace que lo que venga tenga características también propias, pero lo importante es si hay una continuidad en las líneas fundamentales, en las líneas maestras, el rol del Estado, la idea de construir una sociedad que sea más igualitaria, la ampliación de derechos, la visión latinoamericanista, la idea del desendeudamiento, la soberanía hidrocarburífera. Estos son ejes fundamentales, el rol del Estado en la salud, en la educación, seguir avanzando en inversión en ciencia y tecnología. Creo que es muy auspicioso el nombramiento de Daniel Filmus como futuro ministro de ganar el Frente para la Victoria de Ciencia y Tecnología. Estos son los desafíos a los que se enfrentará Scioli, seguramente en un momento, insisto, donde ha cambiado la situación de la economía mundial y donde se intenta lastimar a los países emergentes, a los países periféricos para trasladar las crisis de los países centrales, haciendo que caigan brutalmente los precios de los commodities. Bueno, Argentina tendrá que sostenerse sobre su mercado interno, tendrá que avanzar sobre una política regionalmente más fuerte, ser inteligente para actuar en un mundo multipolar. Son los grandes desafíos a los que se va a enfrentar un gobierno que quiere ser la continuidad de estos 12 años que han transformado a la Argentina en un sentido muy positivo. Sí. Está bien, uno entiende que va a tener que agarrar un fierro caliente dentro del contexto global en el que se encuentra. Y la última... Mucho menos caliente que, bueno, muchísimo menos caliente que la Argentina. No, por supuesto. Final del gobierno de Alfonsín, que la Argentina que dejó Menem, que la Argentina que dejó la Alianza. Esta es una Argentina con actores sociales, culturales, políticos, económicos, profundamente reconstituidos, con instituciones sólidas. Los argentinos a veces jugamos a perder la memoria muy rápidamente. La Argentina que reconstruyó Néstor Kirchner y después Cristina era una Argentina con instituciones vaciadas, con una economía absolutamente enloquecida, con una industria destruida, con un país paralizado, con millones de desocupados. Me parece que esto hay que señalarlo, porque si no seguimos pensando en la sociedad bajo la lógica del harakiri, ¿no? No, está claro, está claro. La última que le quiero hacer, Foster, acá nos preguntábamos, dentro de Carta Abierta, ¿cambió el parecer, la sensación de lo que era Daniel Scioli? Porque en su momento, cuando estaba la interna Randazzo-Scioli, Carta Abierta se inclinaba más por Florencio Randazzo. ¿Ahora cambió el parecer, la imagen que tenían de Scioli? A ver, yo creo que se tomó una decisión, y fue una decisión importante, que significó la construcción de una fórmula de unidad de Daniel Scioli y Carlos Zanini. Carlos Zanini es alguien que representa profundamente el kirchnerismo, lo que ha
significado la construcción de estos 12 años, y él mismo lo ha señalado. Es una fórmula de confluencia que expresa también la diversidad de aquello que ha definido al Frente para la Victoria. El desafío se verá fundamentalmente a partir del 10 de diciembre. Ahora lo importante es que el Frente para la Victoria refrende su capacidad de seguir gobernando, gane las elecciones, y después se verá si realmente quienes tendrán que asumir la responsabilidad de llevar adelante el gobierno tienen la capacidad para conducir los destinos del país en el sentido de lo que las grandes mayorías necesitan, que es mejor distribución de la renta, mejor y más trabajo, mejor y más educación, más vivienda. Este es el gran desafío, sostener y ampliar los índices de igualdad que se han construido en estos últimos años. No es fácil, porque el mundo no es sencillo, porque el capitalismo neoliberal es brutal, absolutamente brutal, es una época piadosa, en el sentido de que preguntar a los griegos de lo que piensan del capitalismo contemporáneo, de la Troika, de Alemania, para entender que nada es sencillo en este contexto. Por eso es fundamental seguir defendiendo proyectos que en Sudamérica se atrevieron a desafiar la hegemonía de un orden mundial que es atroz, que no nos promete ninguna felicidad para los pueblos. Y la oposición en realidad no ve, no le importa que ese sea el destino de un país y elige ese tipo de lógica, ¿no? Bien. Foster, le queremos agradecer por darnos este contacto, ¿eh? No, por favor, un abrazo. Ahí estaba Ricardo Foster, integrante de Carta Abierta, dialogando acá en el Archivo de los Medios a 6 días de las elecciones.